Lo más viral de la semana. Gladys en Éxitos. Voy a poner en contexto un muy buen resumen de France24.com para ya darle entrada a nuestra invitada especializada en temas migratorios. La migración fue uno de los pilares, como vemos, narrativos durante la campaña electoral que llevó al magnate estadounidense, específicamente neoyorquino, a la presidencia por segunda vez y apenas con horas oficialmente en el cargo, Donald Trump, el líder republicano, emitió sus primeros ordenamientos ejecutivos para resquebrajar el sistema migratorio construido por su antecesor Joe Biden. En sus primeros movimientos como presidente, Trump firmó más de 40 órdenes ejecutivas de diversa índole, aunque las más radicales en relación con el control migratorio y el manejo de la frontera, materializando los temores de la comunidad migrante que vive en Estados Unidos o busca entrar al país. Así pues que la eliminación del sistema de citas con autoridades migratorias, el decreto de un estado de emergencia en la frontera, el regreso de políticas de persecución a las personas migrantes y hasta un intento de cambiar una de las enmiendas constitucionales son parte del paquete de medidas políticas que Trump ha oficializado en su primera semana de regreso en la oficina Oval, con el objetivo de concretar una de sus promesas de campaña más grandes, la operación de deportación más grande en la historia del país. Y aquí me detengo ya para darle entrada a la especialista justamente para ir en la medida de lo posible y el tiempo lo permita, pues explicando bien, de acuerdo a las políticas ya aplicadas, cuáles son las consecuencias, ¿no?, que estamos viendo y que ellos están evaluando justamente como especialistas y tratando de apoyar. Yesenia Yacona, abogada especializada en temas migratorios. Buenas tardes y bienvenida, Yesenia. Gracias, Gladys. A ti. Vienen muy activos ustedes desde hace ya bastante tiempo con este tema migratorio en Estados Unidos. Pues una de las cosas que también se subraya en este momento es que estas migraciones masivas no son exclusivas de este segundo mandato de Donald Trump. Ya se vio, por ejemplo, en el mandato de Obama, pero básicamente se está cuestionando y presidentes como Colombia han reaccionado por la manera. La deshumanización, básicamente, es lo que se subraya dentro de esta política aplicada por Trump. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo primero que hay es mucho pánico y mucha incertidumbre, ¿no? Porque hay quienes dicen que es para todos los inmigrantes, hay quienes dicen que es solamente para llegar con un background criminal o algún tipo de historial criminal en el país. Hay quienes dicen que sencillamente si tenías un parol y revocaron el parol, eres deportable. Es decir, hay tanta información que se ha vuelto peligrosa la cantidad de información, porque con Claro. alguien hablaba yo ayer y veía que las personas están hablando ahora de el inmigrante como alguien que está haciendo algo incorrecto, y no necesariamente es así. Puede haber inmigrantes que entran y tienen un estatus migratorio, tienen muchos años en el país, ya incluso han obtenido la ciudadanía americana, y él está el que no tiene nada. Ujú. Pero entonces, para ir entendiendo, aclarando, si hay una cosa que se requiere, como bien dices tú, entre tanta información, confusión, desinformación y hasta manipulación, ¿no? Em, ¿A quiénes se está deportando en esta primera etapa? Mira, lo que yo he podido ver es que las personas que han ya removido incluso del país, o eran personas que estaban detenidas y tenían un récord criminal, o que tenían una orden de deportación, porque de hecho si vemos en las noticias alguna información que las personas han reposteado en redes sociales, hay personas que incluso ya tenían el grillete electrónico, es decir, estaban en un régimen de presentación. Y revisando anoche algunas de las encuestas que le han hecho a personas, por ejemplo, que llegaron a Guatemala, eran personas que habían tenido récord criminal y todavía lo tenían pendiente algunos de ellos en el país. Lo que significa es que lo que he visto es que las deportaciones están ocurriendo para ilegales con récord criminal. Porque me llamó la atención también hoy un análisis que soltaron por ahí en las redes sociales, específicamente en X, que decía que los que son criminales, que han cometido un delito, lo pagan en Estados Unidos, que básicamente están deportando a los que son ilegales. Sí, lo que pasa es que aquí el sistema migratorio tiene como dos alternativas. Hay una que es, si tú tienes un estatus migratorio, sencillamente, y cometes un crimen, pero no tienes, por ejemplo, una ciudadanía americana, tú tienes la obligación de pagar el delito en el país, lo pagas con cárcel o como lo vayas a pagar, y una vez que esa pena termina, entonces te ponen a la disposición del ICE. Significa que muchas veces ni Mm. siquiera dejas de salir de prisión. Te agarra el ICE, te lleva a una cárcel de inmigración y ahí te procesan para deportarte. Pero también ellos tienen, por ejemplo, ahorita lo que es la deportación express, que es por emergencia nacional declarada por el presidente, le da permiso
al presidente por la supuesta emergencia nacional de decir, tienes récord criminal, estás ilegal en el país, te puedo remover Mm. aunque no hayas terminado de pagar aquí. Hay también ya testimonios, por ejemplo, de familias que se están separando, ¿no? Escuchaba hoy a una madre con su hijo pequeño que dice que, bueno, deportaron a su esposo, pero que ella sigue en Estados Unidos porque el hijo no tiene pasaporte. Este tampoco es el ideal, ¿no? En esos casos, la deportación puede ocurrir eventualmente de toda la familia. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que generalmente van a deportar el que tiene, primero el que agarraron en el momento, el que consiguió, si estás Ujú. trabajando y solamente estaba el esposo y se dan cuenta de que estaba allí y no están los miembros de la familia, lo van a remover es a él. Ya la familia mirará si sale de manera voluntaria o si tiene algún tipo de petición que hacer para aliviar la salida o para tratar de procurar una reentrada de ese familiar que se fue, que lo veo bastante complejo, pero no es un tema de que porque deporten a uno, a todos los van a tener que sacar juntos, no está obligada la ley a eso. ¿Qué tan cierto es lo de las redadas? ¿Sí se están haciendo? Absolutamente, Mm. absolutamente. Hay redadas en todo el país, incluso ya hay redadas que ocurrieron en escuelas, en lugares religiosos, incluso iglesias, todo esto, en lugares donde hay trabajadores de la construcción. Es decir, sí están ocurriendo las redadas. El domingo hubo una redada bastante fuerte en varios estados, incluso Chicago, por ejemplo, se vio bastante afectado. Y el día de ayer hay información de que habían redadas en Miami. ¿A quiénes detienen esa redada? Ellos se supone que tienen que ir a buscar al que tiene esa orden de deportación o el que tiene el récord criminal y ellos saben por el récord de que no tiene un estatus. El problema es el siguiente, que a veces pagan justos por pecadores. Puede ser que lleguen a un establecimiento, hayan, no sé, 20 trabajadores y de los 20 trabajadores tal vez habían algunos allí que no necesariamente tenían documentación, pero no tenían ningún récord criminal y yo creo que se están llevando absolutamente a todo el Mm. mundo. De hecho, también escuché un testimonio de alguien que decía que se lo llevaron, pero después lo soltaron por estar con Claro. todos sus papeles en orden. Claro, porque Mm. verifican la información. Incluso la semana pasada tengo entendido de que hubo una detención de un ciudadano americano y ellos no le creyeron que era ciudadano americano hasta que revisaron en efecto era ciudadano y lo soltaron. Ahí la pregunta entonces, ¿cuáles son los papeles en orden que ellos están considerando y cuáles no? Porque hay mucha gente con parol, gente con TPS que tiene miedo. Claro, recuerda que la semana pasada hay un mandato del presidente donde dice que las personas que tengan menos de 2 años en el país son deportables con mucha facilidad. Es decir, si no tienes ningún estatus, el parol humanitario hay que mirar. Es un área sumamente gris todavía porque recordemos que esto fue algo implementado por el gobierno del expresidente Biden, donde no hay mucha información al respecto, qué tanto estatus era, qué tanto estatus no era y con la orden ejecutiva que se firmó el lunes pasado, entonces pareciera, de acuerdo a lo que dice el presidente Trump, que las personas que tienen parol no están bajo un estatus en el país y las están removiendo. Ahora, ¿qué tiene que tener la persona? Si la persona está bajo un proceso migratorio, yo pienso que debe tener en físico una Ujú. copia de su documento de inmigración, una copia, por ejemplo, de su TPS aprobado, su permiso de trabajo. Hay quienes me preguntan mucho sobre las licencias de conducir. La licencia de conducir no necesariamente es un documento que dice que tienes un estatus migratorio, porque hay muchos estados que no requieren un estatus migratorio para darte Mm. licencia. Entonces, eso no es un documento con el que puedes estar tranquilo. El residente, ten una copia de tu residencia permanente que no es igual a que la tengas y la muestres. Y como yo digo, cuando tú estás frente a un agente federal, tú te llenas de nervios. Probablemente hasta se te olvida la clave del teléfono, porque hay gente que dice, yo tengo una foto en el teléfono. O si te remueven el teléfono, ¿qué información vas a dar? Entonces siempre ten algo en físico. Bueno, de hecho yo cargo la original, ¿no? Y igual tampoco recomiendan cargar la original porque además sacar ese trámite puede tomar mucho tiempo y es costoso. Correcto, Nuevamente la renovación de la tarjeta, pues del Green Card, como le dicen. correcto. Ahora bien, Yesenia, lo que nos quedan son 3 minutos, 4 minutos y nos estamos, por supuesto, bueno, con muchas preguntas en la medida que vamos analizando este tema. Son muchas las preguntas que surgen y sobre todo por ya medidas inmediatas que se están tomando, como la eliminación del CBP-1, ¿qué significa? También lo del derecho de nacionalidad por nacimiento, hasta qué punto eso sí ya se está aplicando, si ya comenzó ya para Empezando quienes de están en atrás Estados hacia Unidos. adelante, la nacionalidad por nacimiento está suspendida por orden de un juez federal desde la semana pasada, o sea, duró 4 días solamente, vamos a llamarlo así, en vigencia esa orden ejecutiva y está suspendida porque están evaluando la constitucionalidad. O sea, Ujú. el proceso para enmendar la constitución no es
porque un presidente firme un documento y lo ordene. Es un proceso distinto con 2/3 del Congreso, etcétera, etcétera. Es completamente un proceso más complejo. Y el tema del CBP1C en efecto está cancelado. Las personas que tenían incluso el mismo lunes 20 de enero citas, les llegaron correos electrónicos y vimos imágenes impresionantemente dolorosas, por decirlo así, de personas que estaban ya listas a punto de entrar a la cita y les llegó el correo electrónico con la cita cancelada. ¿Qué está pasando del lado mexicano? ¿Qué información tienes también con esto de quédate en México y la respuesta de Sheinbaum? Bueno, yo creo que la presidenta de México tiene un punto válido, que es, ok, no entran a Estados Unidos, pero ¿cómo me los dejas en México? Y eso le está creando una crisis, además, adicional a México, de todos los temas que pueda tener el país, también además una cantidad de inmigrantes represados que ni se van a su país ni pasan a Estados Unidos. Tengo entendido que México estaba explorando ver de qué manera va a lograr repatriar a estas personas mientras esperan o mientras se terminan de procesar porque esto tiene una crisis humanitaria importante en el país. Y hablando de humanitario, la suspensión del refugio, ¿qué significa? La suspensión de refugio empieza en vigencia, bueno, ya empezó en vigencia, creo que el 25 o el 27 de enero. Aparentemente es una suspensión para reevaluar los factores que le permiten a una persona entrar como refugiado. Eso me parece que es bastante crítico porque hay, o sea, esto es ley internacional, esto es derecho internacional público, donde hay acuerdos mundiales sobre el tema del refugio. Entonces, lo mismo. Creo que una orden ejecutiva no es la herramienta para suspenderlo de una vez y qué pasa con esas personas que de verdad califican para un refugio y lo necesitaban ahora, por ejemplo. Pero está en stand-by entonces, ahorita, ¿qué Está en recomendación das stand-by. ya para terminar en el minuto que queda? Sí, está en stand-by. No, al estar ya suspendida, ellos dicen que estar reevaluando y no dicen cuál es la fecha tope para terminar de reevaluar, no se sabe. Ujú. ¿Qué recomendación das, Yesenia? Ante todo, medianamente lo que hemos revisado, sé que quedaron otros temas pendientes, será para una segunda parte, pero Lo número ahorita, uno, ¿qué que las recomiendas al que esté personas. escuchando? Sí, lo primero es que las personas tengan la documentación con ellos en físico, la que tengan, mantenerse informado de fuentes que realmente den la información completa. Hay mucho amarillismo, mucha información que no es así, sino que es la interpretación de quienes la repostean y a veces las personas siguen esos patrones y no necesariamente son lo mejor. Ujú. Gracias por haber estado con nosotros, por el trabajo que vienes haciendo. Por cierto, invito para el live con ella esta tarde a las 6:30. Vamos a estar ya media hora hablando de estos temas. Yesenia, ya con una abogada especialista en temas migratorios, va a ser por su cuenta y por la mía de Instagram. Hacemos una pausa, en breve regresaremos.